Durante el último año, el gobierno construyó una estrategia de comunicación que durante la pandemia se volvió clave. Clave para llegarnos a nosotros, a la población, con medidas, con evaluaciones y con datos. ¿Qué tan claros son los mensajes de esta campaña de comunicación? ¿Cómo trabaja el gobierno con la gente? ¿Le transmite seguridad o le traslada la responsabilidad? Y además, ¿por qué se generó una polarización entre los mensajes de científicos y médicos? Hoy, en la letra chica, emergencia, entre el relato y la realidad. Dirigentes del Partido Nacional acusaron al sindicato médico de promover una campaña de miedo contra el gobierno basada en una presunta saturación en los CTI a raíz del crecimiento exponencial de casos de COVID-19. En los videos que fueron difundidos este lunes, los médicos hablan de una saturación en el sistema y piden que el gobierno tome medidas para restringir la movilidad. El diputado nacionalista Juan Rodríguez calificó la campaña como un acto de desestabilización y escribió: "Cuánta deslealtad, solicitan reunirse de apuro con los partidos políticos el fin de semana y en paralelo hacen esto". El sindicato médico, por ejemplo, que tiene figuras relevantes desde el punto de vista de la infectología y todo lo demás, lo único que hizo fue tirar piedras desde el principio, desde pedir la cuarentena obligatoria y bueno, y constantemente socavando la credibilidad. La intención es llevar ese mensaje de necesidad de más medidas y de situación de colapso porque están convencidos de que esa es la realidad que se vive y que se necesita cambiar. Creo que lo que dicen no dista tanto de lo que dice el gobierno. En el documento enviado a las direcciones técnicas y equipos de gestión de los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud, el Ministerio de Salud Pública detalla cómo proceder ante un escenario de saturación para optimizar la asistencia. La situación que yo manejo y de las conversaciones que tengo con mis colegas es que estamos cerca de un momento donde realmente pueden haber situaciones puntuales de saturación. ¿Cómo de esto? Uruguay ha sido un caso muy destacado a nivel mundial. La curva de contagios está aplanada, la letalidad es muy baja y las personas que cursan la enfermedad son cada vez menos. Mientras en muchos países de América Latina el coronavirus se multiplica y la región se ha convertido en el epicentro de la pandemia, en Uruguay la vida vuelve a la nueva normalidad. Pasamos a esto. La situación de Uruguay, porque empieza el verano pero con un gran brote de COVID. Atención, Uruguay hasta las manos. Llegó la cepa brasileña. ¿Qué pasó en el medio? Con prudencia, con paciencia y con libertad responsable vamos llegando a buen puerto. En ese escenario, ¿hasta cuándo es sostenible el recurso a la libertad responsable? ¿Cómo es que podemos tolerarlo todo? ¿De qué manera? ¿De qué modo? Hacemos lo que hacemos, miramos pero no vemos. Es antinatural, esta mentira virtual que te va poniendo viejo. Y solo sos un pendejo. Así funciona el sistema actual. Buenas noches, bienvenidos, bienvenida Denise. ¿Qué tal? Bienvenidos a La Letra Chica. Y bueno, como veía en el video, el debate sobre estas medidas que se considera que el gobierno debería tomar para frenar esta pandemia se polarizaron. Y para charlar un poco de esto, está Natalia Ubal con nosotros, entre otras las personas que van a estar hoy acompañándonos a La Letra Chica. Y me gustaría arrancar, Natalia, si te parece, con algo que uno lo siente y ha escuchado gente hablar en estos últimos días, y es que se están tomando las críticas como palos en la rueda. Y en realidad, en la concepción más democrática de la crítica es una crítica, no es un palo en la rueda. ¿Por qué se polarizó esta discusión? Sí, habría que distinguir primero entre lo que es una crítica o lo que son las diferencias políticas que suceden en cualquier sistema político y es saludable que existan, y que quizás se manifiestan de manera más extrema esas diferencias en el medio de una crisis. Habría que distinguir eso de lo que es la polarización, ¿no? Que la polarización es otra cosa, y la polarización, conversábamos hace un rato fuera de cámaras de por qué la polarización es negativa, ¿no? Hay varias personas que plantean, bueno, ¿por qué adjudicarle una carga negativa a la polarización si en realidad es natural, y más en una crisis, que existan confrontación y que existan diferentes posiciones? En realidad lo que dicen algunos autores, primero, es que las diferencias políticas no tienen que ver necesariamente, no derivan necesariamente en polarización, y segundo, que la polarización en realidad es
algo perjudicial para la democracia. ¿Por qué? Porque la polarización lo que hace es construir a un otro o a una otra como enemigo, ¿no? Lo vimos claramente en el caso de la campaña contra el Sindicato Médico del Uruguay, en el cual se toma en ese caso un colectivo y se lo construye como un otro, ¿no? Como un enemigo con el cual no es posible ningún tipo de diálogo, ¿no? No es un interlocutor válido. ¿Entre quiénes sería la polarización en este caso? Bueno, y se han dado, por eso creo que hay que hilar fino, porque no es que sea una cuestión de que el gobierno polariza o que determinados actores de la oposición polarizan. Yo creo que hay como sectores dentro de los partidos políticos, incluso de los sindicatos también, que tienen actitudes polarizantes. Y bueno, eso en realidad lo que se dice es que el hecho de que se polaricen las opiniones, eso construye el otro como un enemigo, y por lo tanto, si yo no puedo debatir contigo, no te puedo criticar, no te puedo decir mi opinión divergente, lo que estoy de alguna manera es debilitando el debate público. Y si se debilita el debate público, se debilita la democracia. Es un poco ese razonamiento por el cual se concluye que la polarización es un fenómeno negativo. No se puede debatir, no podemos debatir, ponernos de acuerdo, no podemos discrepar, por lo tanto, simplemente nos anulamos y la democracia se debilita y perdemos todos. Bien, pero en campaña política, que fue hace poquito, que la recordamos, que fue larguísima, polarizar quizás es una forma de presentarte hacia la ciudadanía. O sea, yo estoy radicalmente en la vereda de enfrente de aquel. Te pido el voto por eso mismo, por esta polarización, por las ideas encontradas que tenemos. Pero en una crisis no suena lógico. Porque no estamos en una campaña electoral, esto es una crisis, son cosas bien diferentes. Y fomentar esa idea de que del que piensa diferente a mí es el enemigo, no colabora en nada. Y que se fomente desde actores políticos y de personas muy influyentes, es hasta peligroso. Sí, es peligroso y peligroso ¿por qué? Porque todos podemos acordar en cosas, por más que estemos en las posiciones opuestas o muy distantes desde el punto de vista ideológico, quizás en algunas cosas básicas podemos concordar. Por ejemplo, podemos concordar que en las últimas semanas en Uruguay ha habido un aumento dramático de los casos de contagios de COVID, de las muertes, de los ingresos a CTI. Eso podríamos todos estar de acuerdo y también podríamos concordar en que el mundo se ha dado distintas medidas de restricción para tratar de evitar esos picos de contagios y podríamos hasta acordar en cuáles son las medidas que podríamos como sociedad implementar. Pero ni siquiera llegamos a ese nivel, digamos, porque está todo descartado de plano, ¿no? Y muchas veces lo que vemos es como una caricaturización de la postura del otro, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo que hizo el presidente de la calle Pou cuando dijo, pero quieren cuarentena obligatoria o un estado policíaco, cuando en realidad eso que puede ser una chicana, que en otro momento pasa por chicana y nada más, en realidad en un momento dramático es bastante complejo, porque es algo que plantearon algunos dirigentes del Frente Amplio y algunos dirigentes del Sindicato Médico del Uruguay. No sé si lo llevó a plantear orgánicamente el sindicato, pero en marzo de 2020, ¿no? Cuando recién estaba empezando la pandemia, o en marzo-abril. Y ahora ya no está sobre la mesa eso, están sobre la mesa otras medidas. Entonces, al plantear esas cosas, el presidente de la República de alguna manera deslegitima de plano al interlocutor, ¿no? Decir, bueno, ¿qué tengo que hablar contigo si estás pidiendo cuarentena obligatoria, ¿no? Y ese tipo de actitudes, como decir, bueno, ¿para qué sirve el diálogo social o para qué diálogo social? En el contexto de una crisis, además, no suena muy inteligente tampoco, ¿no? Porque no estás en la cúspide, digamos, estás en un momento muy complejo en el que capaz que te conviene acordar y acordar soluciones con otros para que no se conviertan en palos en la rueda y para que te ayuden también a salir de esa crisis. Ahora, perdón, ¿y por qué se insiste en que una crítica hacia el gobierno es no dejar gobernar? O sea, eso es bastante nuevo, porque desde que yo tengo uso de razón, por lo menos, la oposición básicamente es su trabajo. O sea, es criticar las cosas que a su entender el gobierno hace mal. Y ahora hay como una nueva manera de comunicar que decir, bueno, estamos en una crisis, las críticas no corresponden en este momento. ¿Por qué no corresponden las críticas en este momento? Capaz que sumarle esto que dice Diego. ¿Las críticas vienen de la oposición? ¿En qué está la oposición o en qué está comunicacionalmente la oposición? Sí, me parece respecto a la pregunta de Diego, para empezar por ahí, hay como dos elementos, uno más permanente, y es que al poder nunca le gusta que lo critiquen, digamos, y eso no tiene que ver con signos políticos o ideológicos. En realidad, cuando el Frente Amplio estaba en el poder y venían las críticas, tanto de la oposición en ese momento como de su propia interna,
a nadie, a los que estaban gobernando no les gustaba, nunca le gusta la crítica. Ahora capaz que se exacerba un poco eso por esta cuestión que hablábamos de la polarización, que es un fenómeno que está ligado a las redes sociales también y a otros fenómenos contemporáneos, que eso es todavía quizás más visible, ¿no? Esto que a vos te llama la atención, Diego, capaz que es más visible, pero en realidad al poder nunca le gusta que lo cuestionen. Pero ahora hay algo de nacionalismo mezclado, del concepto de antipatriota, de que estás contra el Uruguay, o sea, eso es relativamente nuevo. Eso es construcción del enemigo, esto que hablaba de la polarización, es este fenómeno de que el otro ya no es el otro con el que yo puedo dialogar y discrepar, sino que es un otro que ya ni me interesa escucharlo, ¿no? Y además que es un antipatriota, es como el enemigo del pueblo, entre comillas, ¿no? Y respecto a lo que preguntaba Denise, las críticas, en realidad parece, eso habría que preguntarle a algún politólogo, pero parecen venir bastante más quizás de otros actores que no son la oposición política. Si bien el Frente Amplio ha cuestionado las medidas del gobierno, lo ha cuestionado orgánicamente a través de comunicados y a través de sus dirigentes, quizás o lo que generó más rispideces son los cuestionamientos de otros actores, como por ejemplo el gremio médico o incluso algunos científicos individualmente o médicos individualmente que se han pronunciado advirtiendo un inminente colapso del sistema sanitario. Eso generó más rispideces quizás que los cuestionamientos del propio Frente Amplio. Hablabas hace un ratito de cuando empezó todo, allá por marzo de 2020, que parece tan lejano, de cómo eran las comunicaciones de las partes. Hay un acuerdo común, que es que el gobierno comunicaba muy bien, que tenía una presencia permanente, con un gran comunicador al frente, como es Luis Lacalle Pou, y en el último tiempo, cuando la situación se agravó, esa comunicación cambió, de tener conferencias de prensa todos los días por 30, 40 contagiados y muy pocos casos. Incluso el primer fallecido fue durante una conferencia de prensa. Sin embargo, ahora con, por ejemplo, 45 personas fallecidas ayer, no vemos conferencias de prensa y no vemos una comunicación tan presente del presidente. ¿Qué cambió de la comunicación? Sí, ahí hay algo que todos recordamos, que es como la primera etapa de la pandemia, que fueron 2 meses, marzo, abril, en los cuales teníamos conferencias de prensa, como decías vos, Denise, todos los días, prácticamente todos los días, y el presidente Lacalle Pou incluso encabezó muchas de esas conferencias, encabezó una conferencia por semana en promedio en marzo, abril, pero después también es cierto que se escucha por ahí de que Lacalle Pou, el presidente, el gobierno en general y sus voceros, aparece cuando las cosas van bien y desaparece cuando las cosas van mal. Eso en realidad no es estrictamente cierto, digamos, ¿no? Porque si uno analiza, por ejemplo, el periodo mayo-noviembre de 2020, que es cuando Uruguay estuvo mejor desde el punto de vista de los casos, uno ve que hubo las conferencias de prensa encabezadas por Lacalle Pou fueron prácticamente inexistentes. Encabezó 3 conferencias, y eso que Uruguay estaba en una muy buena situación. Es claro que también hizo otras acciones comunicacionales, como irse de gira por medios de Argentina y otras acciones. Pero en ese periodo en el que Uruguay estaba muy bien, no hubo demasiadas conferencias. Parece que fue un fenómeno del principio de la pandemia, que fue, como decías vos, Denise, muy exitoso en realidad, porque lo que hizo fue generar certezas en un momento de incertidumbre, generó mucha cercanía con las personas, esa cuestión de que estabas mirando el informativo y sentías que el gobierno estaba ahí todos los días, diciéndote las medidas, diciéndote lo que estaba pasando, y con un gran comunicador al frente como es Lacalle Pou, que es muy claro en su comunicación. Entonces fue una buena estrategia, un buen comunicador, y fue exitosa esa estrategia. Después, cuando en diciembre empiezan a subir los casos, empiezan a aumentar las conferencias de prensa. No es que aumentaran los casos si el gobierno desapareció, sino que empezaron a aumentar no al nivel de los primeros meses de pandemia, que fue como algo bastante excepcional, que eran una por semana encabezada por Lacalle Pou. Acá hubo 2, 3, una conferencia entre diciembre, mensual, ¿no? Entre diciembre y marzo. Y bueno, marzo, que fue el mes más crítico, tuvimos 2 conferencias de Lacalle Pou. Pero claramente creo que el efecto que genera esto de que desapareció el presidente en algunos sectores tiene que ver con eso, de que comparamos con marzo de 2020, donde había una conferencia semanal del presidente, y claro, no es comparable tener estas 2 conferencias en marzo con una situación tan crítica como tenemos ahora. Tenemos esa ilusión de que nosotros hablamos de la gente, como si fuera una masa uniforme a la cual referirnos. Pero una de las críticas que se le puede hacer a la comunicación es que hay una sola comunicación del gobierno hacia abajo, que podrían ser estas conferencias, o el uso en alguna red social, comunicando de una manera bastante lineal. ¿Qué plantea específicamente hoy la comunicación del gobierno? ¿Nos está llegando a todos?
¿Es realmente popular la comunicación o hay gente que queda afuera de esa comunicación? ¿Qué podemos interpretar? Sí, es difícil de determinar eso porque, por un lado, yo creo que el estilo de la calle Pou es un estilo como de mucha cercanía y de mucha llegada con la gente. Eso tengo una percepción, no sé si está medido en algún lado, pero creo que, bueno, un indicador es su popularidad, ¿no? Un indicador de su llegada comunicacional también, además de su habilidad política eventualmente, o de su gestión o otros indicadores. Tiene una muy alta aceptación a nivel de las encuestas. Claro. Que baja cuando se considera el tratamiento de la pandemia también. Claro, y sobre todo en los aspectos económicos, sociales. Pero bueno, está esa dimensión, pero también es cierto, y eso pasa con todas las comunicaciones, cuando estamos hablando nosotros acá, nos estamos imaginando un interlocutor, ¿no? Que nos está escuchando en su casa, y capaz que nos lo imaginamos con determinadas características, o que sabe determinadas cosas y capaz que no las sabe, y estamos dando cosas por sobreentendidas. Así como nos imaginamos interlocutores, cada uno de nosotros cuando comunicamos, el presidente también, ¿no? Y el gobierno también cuando comunica. Y cuando se habló mucho de esto, pero cuando se hablaba de la libertad responsable o el quédate en casa, se discutió mucho como eslogan, cuando en realidad hay gente que no se puede quedar en su casa o que no tiene casa, por ejemplo, o que, por ejemplo, cuando se habla de suspender las clases presenciales, jamás está o es un sujeto omitido las madres, los padres que están quizás teletrabajando a duras penas en sus casas o que no tienen con quién dejar a sus hijos y tienen que salir a trabajar, etcétera, ¿no? Hay un montón de personas o de sectores de la población que quedan por fuera, uno tiene la sensación a veces de esa comunicación, ¿no? Y después se suma esto de que la libertad responsable quizás tuvo algún efecto en algún momento, pero ahora suena como algo, un folletín atrasado, digamos, ¿no? Esto de seguir hablando de la libertad responsable cuando tenés la cantidad de contagios diarios más alta, una de las más altas del mundo, y el Estado, de alguna manera, una siente que el Estado prescinde de su responsabilidad, ¿no? Y le deposita la responsabilidad en los ciudadanos, que todos la tenemos, ¿no? Porque nuestras acciones individuales inciden en lo colectivo también, y lo que hacemos cada uno de nosotros es muy importante. Pero hay una responsabilidad del Estado que nos gobierna a todos de determinar cuáles son las medidas mejores para salir de esta situación. Y hay como se sigue insistiendo en la libertad responsable o que quizás es responsabilidad de la ciudadanía mejorar esta situación, cuando hay una responsabilidad muy clara del Estado que por el momento no ha tomado medidas más severas para combatir esto. En febrero el GACH comunicó una serie de medidas. Se ha vuelto a hablar de eso. Incluso hoy Cipriani dijo que se habían cumplido el 80% de estas medidas propuestas por el GACH, un número que impresionó. Seguramente Cipriani manejará algunos números que nosotros no manejamos. Pero lo que se volvió una crítica hacia el Poder Ejecutivo durante las últimas semanas fueron no haberle hecho caso a estas medidas en particular del GACH. ¿Cómo se comunicó el GACH específicamente a diferencia del gobierno? ¿Hubo diferencias entre la comunicación de uno y de otro? ¿Y se cumplieron 80% de las medidas? Bueno, eso capaz que empezamos por ahí. Eso no es cierto. No es cierto. No sé qué está tomando Cipriani de indicador, pero si uno mira el último informe público del GACH, que es de febrero, si uno mira el cuadro, la columna del escenario extremo, que es en el que estamos en este momento, en el escenario extremo el GACH realiza una serie de recomendaciones. Está claro que el GACH no gobierna el gobierno. Eso creo que lo tenemos todos claro, pero si hablamos de las recomendaciones del GACH, hay una serie de recomendaciones y menos de la mitad de esas recomendaciones se cumplieron. O sea, no es cierto que el 80% se haya cumplido. Si vemos las medidas del escenario extremo, hay más de un 50% que no se han adoptado. El gobierno decidió legítimamente no adoptar esas medidas. Respecto a la comunicación del GACH, a mí me parece que hubo un cambio en 2021 con respecto a 2020, porque en 2020 tenía una presencia quizás más institucional, más cercana a la presidencia de la República. Hizo 3 conferencias de prensa el GACH en la torre ejecutiva donde se hacen las conferencias de presidencia, y en cambio en 2021 ha optado por una estrategia de marcar su posición, ¿no? Recuerdan en febrero, cuando salió este documento que mencionaba. Previo a las conferencias. Claro, a veces previo, a veces posterior. En febrero fue previo. Fue previo a reunirse con la calle Pou, o un día antes, pero previo a la comunicación, a la conferencia del gobierno, fue que el GACH salió a decir, bueno, nosotros recomendamos determinadas cosas. En marzo, ahora hace poco, la semana pasada, la estrategia fue que Radi, el coordinador del GACH, saliera
en Telemundo un día después de reunirse con el presidente a marcar también la cancha, con mucha delicadeza, digamos, y con mucha sensibilidad y cuidado, pero salió a decir, bueno, no están surtiendo efecto las medidas, y lo dijo en los últimos días también en otros medios de prensa. Y habló de blindar abril, de hecho. Habló de blindar abril, que fue, desde mi punto de vista, fue algo que funcionó mucho, pero es muy ambiguo el eslogan. Puede dar para cualquier cosa de que uno entienda qué significa blindar abril, pero sí fue muy claro, más allá del eslogan de blindar abril, fue muy claro en decir que las medidas de restricción de la movilidad no habían surtido efecto, ¿no? Y si bien él también dice, y es interesante eso en la entrevista de Telemundo, dice, bueno, es verdad que el gobierno debe considerar otras variables también, ¿no? Como el impacto económico, social que puede generar una restricción mayor de la movilidad. En ese sentido, generó repercusiones positivas, Radi, tanto del lado del oficialismo como de la oposición, cuando salió a hablar. Bueno, pero fue la crítica de los médicos. O sea, se les dijo que estaban haciendo política partidaria cuando se empezaron a expresar sobre medidas que no tuvieran que ver estrictamente con lo médico. Pero se han cansado de explicar que tienen muchísimo que ver. Porque de la ética, uno no le puede decir a un paciente o a un posible paciente, decirle, mire, quédese en su casa, no vaya a trabajar, porque esto es lo que le recomienda el médico. O sea, un médico no puede decirle eso a un paciente, porque entiende que el paciente tiene que primero generar ingresos para comprar medicamentos, por ejemplo. Tiene que comer, tiene la parte de la angustia, o sea, hay una cantidad, y nunca se llegó a explicar bien. O sea, se tomó como que estaban, de alguna manera, poniendo un palo en la rueda al gobierno, pidiendo medidas que no eran estrictamente médicas. Eso también fue un fallo comunicacional. Sí, ahí en realidad la cuestión es que ellos están viviendo en carne propia y son los que mejor saben cómo está el sistema actualmente y cómo puede llegar a estar si esto evoluciona, ¿no? Entonces, es natural que un gremio que tiene un interés corporativo, pero además son actores que están involucrados directamente en la atención y por lo tanto saben de lo que están hablando. Es natural que ellos estén predominantemente preocupados por la situación sanitaria, es su métier, digamos, ¿no? Entonces, nadie debería enojarse porque, mirá, los médicos piden tal cosa, pero no piensan en tal otra. No, los médicos piensan en lo que están viendo, no solo piensan, sino que lo sufren todos los días y hacen un esfuerzo inmenso todos los días de trabajo en sus lugares, los médicos y las enfermeras, sobre todo las enfermeras y los enfermeros, ¿no? Y el personal de la salud en general. Entonces, también como que suena bastante loco esto de pedirle a los médicos algo que no le tenés que pedir. En todo caso, sí, si sos gobierno evaluás esa dimensión sanitaria y muchísimas otras más. Pero el gremio médico va a plantear lo que es de su especialidad, digamos, ¿no? También creo que hay cosas que se le piden al gremio médico que no deberían pedírsele. Natalia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir hablando de aspectos que tienen que ver con la comunicación. El programa de hoy habla del relato y de la realidad. Quizás en algún momento se crucen, pero seguro que sí. Por lo que estamos viendo en muy pocos lugares. Ya venimos. Seguimos en La Letra Chica y en este bloque vamos a seguir conversando sobre esta idea entre la realidad, la construcción del relato, y para eso vamos a analizar y seguir analizando la comunicación del gobierno, estas cuestiones que se han dado también con muchas metáforas futbolísticas, con algunas ideas superadoras, individualistas, y a veces hay personas también que dicen con ideas poco concretas sobre cómo nos tenemos que cuidar más allá de las medidas sanitarias. Para hablar de todo esto vamos a recibir a Verónica Nin por Zoom. Verónica Nin es docente del Centro Interdisciplinario para la Cognición en la Enseñanza y el Aprendizaje de la Universidad de la República y también es integrante del GIAD. La recibimos en La Letra Chica esta noche. Verónica, ¿cómo estás? Hola, Denise, ¿cómo estás? ¿Cómo Bueno, andás? muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Verónica, para empezar, queremos preguntarte si tenemos un problema respecto a la claridad de los mensajes que se están emitiendo actualmente. Sí, yo creo que algunos términos que se están planteando como claves para el manejo de la situación de emergencia sanitaria que estamos atravesando son difíciles de decodificar, son poco claros. Por ejemplo, el concepto de burbuja genera mucha confusión a nivel de la población
existe esta cuestión como de que es mi burbuja chica, mi burbuja grande, soy parte de varias burbujas. En ese sentido, si es un mensaje importante, debería estar más claro. Yo quiero aprovechar para decir entonces que en este momento la burbuja es las personas que viven con nosotros. Ese es el único lugar donde nos podemos permitir bajar la guardia interna, ¿no? Con las personas que convivimos, que queremos, con las que vamos a compartir la cotidianeidad, nos vamos a dar besos y abrazos y el mate, por ejemplo. Cuando entramos a la burbuja tenemos que ser cuidadosos, y cuando salimos de nuestra burbuja tenemos que ser súper cuidadosos, porque ¿qué pasa? Si yo salgo y con este nivel tan alto de transmisión comunitaria me contagio fuera, cuando entre a mi burbuja, lo más probable es que contagie a todos, ¿sí? Otro concepto importante es el de movilidad. Se ha hablado pila de movilidad en estos días y bueno, el último informe de la OSEC, que los compañeros de Facultad de Psicología y el Grupo Filgueira han producido, muestra, por ejemplo, que a nivel de la población, las medidas que se perciben como menos eficientes para frenar el avance del coronavirus son justamente las que implican una disminución de la movilidad. Entonces, por ejemplo, cerrar los bares o por ejemplo, dejar de juntarme con amigos, esas medidas no se perciben como eficaces, pero a eso justamente nos referimos cuando decimos que hay que bajar la movilidad. Es el quédate en casa, pero ese es un mensaje que a su vez se ha propuesto como desgastado, como que ya no funciona, como que hay que dejar de usarlo. Entonces es complejo porque hay una brecha grande entre los conceptos que se pretenden transmitir como importantes, entre la comprensión de esos mensajes, y tampoco hay estrategias comunicacionales claras para cerrar esa brecha, ¿sí? No está habiendo campañas que expliquen con claridad qué significa bajar la movilidad, qué significa quedarte en tu burbuja. Ahora, Verónica, capaz que hay una parte de la población que puede entender que estos conceptos, por ejemplo, voy a tirar alguno más. Vos dijiste burbuja, movilidad, libertad responsable, aglomeración. Todos son conceptos que permiten diferentes interpretaciones e incluso han generado problemas. Por ejemplo, el de aglomeración. ¿Cuántas personas son una aglomeración? ¿Qué se considera una aglomeración? ¿Cuándo está mal una aglomeración? Pero a efectos comunicacionales muchas veces se lo ha tildado a estas cosas de eslóganes. Y como eslóganes fueron muy efectivos, porque la gente usa la palabra burbuja como nunca antes se usó, la gente habla de movilidad como si supiera, la gente habla de aglomeraciones, de libertad responsable, sin tener claro el concepto. O sea, por un lado sí fue exitoso, porque a todos nos llegó, esas palabras nos llegaron, pero nos llegaron vacías de contenido. Sí. ¿Qué cambio comunicacional se debería intentar tomar? ¿Qué rumbo se debería intentar tomar, por lo menos? A mí me parece que en ese sentido sería interesante pensar estrategias que justamente saquen a todos esos términos de su nivel de abstracción y los lleven a ejemplos concretos, porque la literatura en relación a comunicación, en relación a riesgos o en situaciones como de crisis, es muy clara en relación a que los mensajes que se transmiten tienen que ser unívocos, es decir, tienen que tener una única interpretación posible. Entonces es necesario trabajar en ese sentido. Es cierto lo que vos decís, se han popularizado algunos términos, pero no nos alcanza con que se popularicen, sino contienen un concepto que es el que justamente se quiere transmitir. Una de las cosas también que se habla es de esta centralidad que tiene el gobierno para comunicar y que en gran medida durante mucho tiempo se dio a través de conferencias de prensa. ¿Se puede comunicar a todo el mundo igual? ¿Es posible transmitir un único mensaje para todos los públicos o deberíamos diferenciarlo? Sí, la literatura científica en ese sentido es bien clara. No existe un mensaje único que nos llegue a todos por igual. ¿Por qué? Porque existen, cada uno de nosotros tenemos distintas percepciones de la gravedad del problema, del impacto que puede tener sobre nuestra propia salud, sobre el impacto que puede tener sobre la salud de nuestros seres queridos, del impacto que puede tener a nivel de la economía del país, ¿sí? Entonces ahí hay factores que tienen que ver con, por ejemplo, la edad, o por ejemplo, o el sector sociodemográfico al que se pertenece, que incide. Entonces es importante generar mensajes que estén como bien
afinados a las poblaciones específicas a las que nos queremos referir. Y utilizar además canales de comunicación adecuados. Por ejemplo, hay grupos etarios que no consumen mucho televisión, por ejemplo, o no escuchan el informativo de las 7 de la mañana, pero consumen muchísima noticia por redes sociales, ¿sí? O viceversa. Hay grupos a los que no les vamos a llegar por Twitter jamás, pero que escuchan todos los informativos. Bueno, entonces, tener claro qué segmentos de población utiliza qué canal de comunicación y afinar eso, utilizar esa información para justamente acoplarlo al tipo de mensaje más eficiente es ideal. Pero en ese sentido nos falta investigación también. O sea, en Uruguay no hemos logrado avanzar en una agenda de investigación que nos permita entender qué tipo de población es sensible a qué tipo de mensaje y cómo debería estar planteado. Y eso es un agujero grande de conocimiento que dificulta un poco, dificulta más la comunicación en este escenario. Ahora, Verónica, cuando arrancamos este bloque, Denise hablaba de algunas metáforas que desde el inicio de la pandemia estamos usando. Básicamente el 90% tiene que ver con el fútbol. Primero arrancamos hablando de los partidos a la altura, de que le ganamos a Bolivia, que empatamos con Bolivia. Bueno, se dejó un poco eso, después se volvió con el tema del maracanazo, que todos sabemos lo que significa el maracanazo. Es ganarle a algo imposible y esa cosa de que somos especiales los uruguayos y que tenemos como una magia que ningún otro país tiene. Y también está esta cosa ahora de, por ejemplo, lo que pasó con la comunicación de la publicidad donde se usó sobrevivientes de los Andes, donde es un accidente aéreo, una tragedia que mucha gente conoce, quizás los más jóvenes no, quizás quedaron afuera de esa comunicación los más jóvenes, pero ¿está bien el uso de metáforas cuando estamos hablando de una crisis sanitaria bien clara, específica? ¿Está bien usar ese vuelo literario a la hora de comunicar algo tan grave como medidas de cuidados sanitarios? Mira, yo te diría dos cosas. Por un lado, apelar a lo emocional puede ser válido como una estrategia para buscar generar o sostener algunas conductas que son difíciles porque implican sacrificio personal. Por otro lado, hay que ser muy cuidadosos porque con todo esto que vos mencionabas, de alentar este discurso, este relato como de épica de un país que tiene alguna característica mágica especial que le permite sobreponerse a una realidad muy adversa, estamos siendo bastante engañosos. O sea, la transmisión del COVID en Uruguay es exactamente igual a la transmisión del COVID en cualquier otro país del mundo, porque el virus se contagia igual en todos lados y porque las dinámicas sociales son similares, por lo menos en el mundo occidental, ¿sí? Eso quiere decir que todo lo que pasó el año pasado en Europa, que vimos, por ejemplo, la primera ola, los efectos de las restricciones de movilidad, cómo después volvieron a haber picos y cómo se volvieron a bajar con medidas de restricción, todo eso aplica a Uruguay. O sea, Uruguay está viviendo un aumento exponencial de casos porque era inevitable. Una vez que se saturó el sistema de Tetris, Marcelo va a hablar de esto ahora, no me voy a adelantar mucho, pero una vez que se saturó ese sistema, una vez que se saturó este sistema, era inevitable este devenir que estamos viendo ahora, ¿sí? No hay épica que nos salve, no hay maracanazo posible, ¿sí? Acá, y también quiero ser clara en esto, si bien la comunicación es importante y generar mensajes que promuevan la adherencia a ciertas medidas es súper importante. Por un lado, no todo el mundo puede cuidarse por más que tenga ganas y entienda las medidas porque no tiene las condiciones necesarias para hacerlo. Y por otro lado, estamos en una situación tan crítica que ya no vamos a solucionar este aumento exponencial de casos que nos tiene por encima de ese límite del 35% de ocupación de camas de CTI con pacientes COVID, cada vez más cerca del colapso del sistema de cuidados intensivos. No salimos de este lugar con mensajes, salimos de este lugar con medidas que realmente bajen de forma drástica la movilidad, y eso no es posible sin un apoyo para que las personas efectivamente se queden en sus casas, tranquilas, con su sustento garantizado, ¿sí? Ahora, yendo hacia las personas que sí se pueden quedar en su casa, que sí tienen la posibilidad, y aún así deciden no hacerlo, quizás haciendo uso de su libertad responsable.
¿por qué no se acatan las medidas? ¿Por qué la gente que tiene la posibilidad de acatar las medidas, la comunicación tiene que ver ahí también? ¿O son decisiones estrictamente personales? ¿O está la ambigüedad que, bueno, si me dicen que haga lo que quiera, hago lo que quiera? Probablemente hay varios factores que incidan en por qué la gente no acata las medidas, incluso pudiendo. Puede haber factores que tienen que ver con una decisión de asumir ciertos riesgos, ¿sí? Un balance personal de asumir ciertos riesgos. Puede haber cuestiones también que tienen que ver con características de la personalidad, ¿sí? Hay personas que son como mucho más tendientes a lo que se llaman los valores prosociales, ¿sí? Personas que preocupadas porque sus acciones contribuyan a un bien comunitario, ¿sí? Esas personas tienen más tendencia a adherir justamente a todas las medidas que se proponen. A mí me gusta señalar acá un dato que también sale del informe de la OSEC, que es que, por ejemplo, en Uruguay, este tema de usar el tapabocas es igualmente aceptado en todas las edades, ¿sí? Porque a veces hay como cierta cuestión acá de que los jóvenes se cuidan menos, pero por lo menos en ese aspecto parecería que no es así. Podría haber otros que no están medidos en Uruguay, ¿no? Podría ser que, por ejemplo, las posturas, el posicionamiento político incidan eso, en Uruguay no está medido. En países en que se han hecho encuestas para evaluar este tipo de cosas, por qué la gente acata o no acata, hay uno que a mí siempre me llamó mucho la atención, que hace referencia a la sensación de abandono que tiene la gente cuando las personas se sienten abandonadas por parte del Estado, se sienten descuidadas, tienden a adherir mucho menos a las medidas propuestas, ¿sí? Para frenar el avance del virus. Verónica, se ha hablado mucho de la libertad responsable y de cómo, por ejemplo, Papá Estado nos está permitiendo ser libres en este momento y esa parecería ser la medida sanitaria adecuada. ¿Alcanza con las decisiones individuales o esto que vos decías, hay que construir políticas para que no sean solamente mensajes de voluntad? Bueno, ahí mi opinión es clara. Yo creo que los datos están mostrando con mucha crudeza que exhortar a la libertad responsable no está funcionando. Los casos no paran de aumentar, la ocupación en CTI no para de aumentar. Y yo creo que acá hay un rol que es impostergable del Estado en hacerse cargo de las políticas públicas. O sea, las políticas públicas no deberían quedar en mano únicamente de la responsabilidad individual, que de vuelta no es para todos posible, ¿sí? No es para todos posible cuidarse cuando uno se ve en la obligación de salir a ganar el sustento afuera de su casa todos los días, de exponerse, por más que se cuide, ¿sí? O de tener un comercio que se siente que si cierra ya no tengo cómo volver a abrirlo, ¿no? Realmente nosotros como en el guía hemos discutido bastante esto, ¿no? Como esta cuestión falaz de contraponer salud y economía, como si hubiese que elegir entre una y otra y nuestro bienestar no fuese una construcción multifactorial que implica, por un lado, lo físico, por otro lado, nuestra realidad simbólica y material. Verónica, una cortita antes de irnos a la tanda y desde ya te agradecemos. ¿Hay manera, cuando uno tiene dirigida la comunicación hacia un lugar, ¿hay manera de desdoblarse? ¿Se puede ver como una señal de debilidad? ¿Se puede percibir? ¿O todo lo contrario? ¿Se puede cambiar el rumbo en la comunicación? ¿Es sencillo de hacer? Calculo que no, pero... Yo creo que con argumentos siempre se puede. Uno puede, por ejemplo, sostener que hasta este momento se quería apelar a la responsabilidad individual como estrategia de sostener, como estrategia de manejo de la pandemia, después decir, bueno, la realidad me está mostrando que esto no está siendo suficiente, no está funcionando y vamos a evaluar otras posibilidades, porque en definitiva lo que todos queremos es que esta situación cambie, ¿no? Que bajen los casos, para que bajen los contagios, que deje de morir gente. Digamos, estamos hablando de miles de familias que están destrozadas hoy en día y con proyecciones que indican que va a haber mucho sufrimiento si no cambia el manejo de la situación.
Pues a mí me parece razonable cambiar de estrategia si la realidad muestra que es lo mejor. Verónica Arín, muchas gracias por acompañarnos esta noche en La Letra Chica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Todos tenemos como una rutina desde que empezó la pandemia que ponemos el noticiero a determinada hora para, Informe Capital obviamente, para escuchar los números del SINAE. Y de números vamos a hablar en el bloque que viene porque vamos a recibir a Marcelo Fiori. Ya venimos. Últimos minutos en La Letra Chica, este último bloque, pero como les decíamos en el bloque anterior, se volvió casi una costumbre esperar noche tras noche las cifras que publica el SINAE. Que llegan cada vez más tarde y fuera de los informativos. Sí, señora, ha ido cambiando los horarios, es un hilo, por lo general lo que leemos todos es un hilo que ellos presentan en redes sociales, donde se destacan básicamente números, una cantidad de números. Recién conversamos con Natalia Ubal sobre la percepción que generan las personas que se publiquen o no, por ejemplo, en el horario central de televisión, la desconfianza que generó entre algunos cuando empezaron a llegar más tarde o se empezaron a sumar casos de otros días. Los casos reportados tarde, más los La casos del gente día. pasó de tenerlos como una biblia de referencia a la duda, la crítica. Para conversar sobre la construcción e importancia de esos números, recibimos al matemático integrante del guía, a Marcelo Fiori. Marcelo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego, Denis. Un ¿Qué placer tal? acompañarlos, aunque sea de lejos. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Sabes que hoy repasamos dos escenarios distintos de la pandemia en nuestro país. Uno que se dio hasta noviembre, con cifras relativamente bajas y raras a nivel mundial, y el de ahora, donde básicamente estamos primereando en los peores rankings del mundo. En el primero, una situación controlada, con un rastreo de los contactos, brotes que se prendían y se apagaban. En el de ahora, con un crecimiento rápido, donde las medidas parecen no tener el efecto que todos quisiéramos. ¿Cómo el GIAD específicamente puede visualizar esta situación gracias al comportamiento de números, de cifras? Bueno, sí, básicamente hay dos etapas en la epidemia en Uruguay, como decías recién, Diego, y como decía Fernando Paganini en la conferencia de prensa de diciembre del GACH. Una primera etapa donde se daban brotes más o menos aislados que se lograban contener básicamente gracias a lo que se llama la estrategia Tetris. Tetris es por las siglas en inglés de testeo, rastreo y aislamiento, ¿no? Eso es básicamente lo que todos conocemos, que se testea a una persona, si da positivo, se le pregunta con quién estuvo en contacto en los últimos días y a esas personas, bueno, se las contacta para decirles que se realicen el test, que se aíslen, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Esta es una medida no farmacológica, ¿no? O sea, medidas no farmacológicas son eso, ¿no? Son las que conocemos, el uso de tapabocas, la higiene, la ventilación, y la estrategia Tetris es una medida no farmacológica que tuvo mucha fuerza, al punto que logró controlar la epidemia en buena parte de 2020 en Uruguay, y la mantuvo en una situación de relativo control. Bueno, pero perdón, de 2020 se comunicaba como un gran logro cuando lográbamos rastrear el foco y aislarlo. O sea, realmente era muy importante esa estrategia. Totalmente. Eso fue, y creo que fue muy buena parte del éxito de la estrategia de Uruguay en 2020. Eso lo reconocemos todos, creo, y en todo el mundo. Y bueno, decía, a mediados de 2020, el GIAD sacó un reporte que decía básicamente que pasado cierto umbral, que todavía no había pasado, estábamos en un momento bastante tranquilo en ese momento de la epidemia, pero pasado cierto umbral de cantidad de casos diarios, esta estrategia pierde mucha eficiencia relativa. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez pasada esta otra fase de crecimiento sostenido, en la que entramos desde noviembre y en la que, por supuesto, estamos ahora, esas medidas que permitieron controlar la situación ya no alcanzan para bajar la cantidad de casos. Y eso, me interesa quedarme con ese mensaje, que es algo que decías recién, Diego, en la introducción. Una vez en esta situación, y es algo que venimos diciendo desde diciembre al menos, hay que tomar otras medidas de reducción de movilidad, por ejemplo, que ayuden a volver a reducir la cantidad de casos.
que ahí hay otros factores que empiezan a jugar, por supuesto, que son el momento en que tomar las medidas y los costos que tiene asociado tomar las medidas o también no tomar las medidas, que eso también tiene sus costos. Marcelo, sobre fin de año el GIAD investigó sobre distintas experiencias en el mundo alrededor de esta idea de qué pasa cuando se reduce la movilidad. Preguntarte qué pasa cuando se reduce la movilidad, qué ha pasado en el mundo y qué indica ese reporte. Sí, bueno, primero como introducción a esto, digamos, un poquito antes, quisiera aclarar por las dudas que la movilidad no es en sí la que genera los contagios, ¿no? O sea, si Diego agarra su bicicleta y se prueba a ir a trabajar en bicicleta un día que no hay nadie en la calle, eso no es una situación de riesgo, ¿ah? Pero la movilidad sí es una aproximación para medir cuánta actividad hay en general, ¿sí? Actividades que sí pueden tener riesgo de contagio, como bueno, lugares de trabajo, lugares de ocio, reuniones, lo que sea. Entonces, lo que usamos para este reporte son los datos de movilidad que publica Google para muchísimos países, y en particular elegimos de ahí 3 indicadores de los, creo que son 6 que publica, que son movilidad asociada al trabajo, asociada a comercios no esenciales y asociada a residencial. Y elegimos un conjunto de países, que eran 25 o 26 países, similares a Uruguay en algún sentido, que tenían buena capacidad de testeo, que habían tenido la epidemia controlada en algún momento y que tenían una población relativamente comparable en alguna escala, digamos. Y bueno, lo que observamos ahí es que hay una muy alta correlación entre tener una movilidad baja, por debajo de cierto umbral, y 2 semanas después, un descenso en la cantidad de casos. Y eso es algo y viceversa, ¿no? Con una movilidad alta había un crecimiento en los casos. O sea, esto es una evidencia de que en el mundo, en general, han funcionado estas estrategias para bajar la cantidad de casos. Porque hemos escuchado desde diciembre y hasta ahora, hasta hace muy poco, algunos comentarios en distintas esferas políticas y públicas de que estas medidas no funcionan. Bueno, la evidencia científica muestra claramente que sí. Y no solo eso, la Organización Mundial de la Salud también lo publicó en informes, que este tipo de medidas concentradas en el tiempo son muy eficientes. Y soy consciente igual que estoy dejando de lado toda la otra cara de esto, que es la parte socioeconómica y de otros aspectos de la salud que se ven afectados, que si bien podemos entrar un poco más tarde sobre esto. Pero la evidencia científica muestra claramente que hay una alta correlación entre la reducción de la movilidad y 2 semanas después una reducción en la cantidad de casos. Marcelo, no sé cómo habrá sido en otros países, pero no está de más aclarar que cuando se piden medidas para restringir la movilidad, primero que nada, no son medidas permanentes, son acotadas en el tiempo y no son generales. No es que se paraliza todo un país, siempre se evalúa cuáles son las áreas, las zonas, los lugares del país donde es más recomendable hacerlo, ver durante cuánto tiempo, porque también hoy hablamos mucho de comunicación y poco más que la gente, alguna parte de la población dice, no, hay que cerrar no hay que cerrar el país tampoco. Las medidas son siempre específicas, en el momento específico y con una duración específica. No son medidas al azar. Pero algo que pasó en los últimos reportes del SINAE es que ha comenzado a darse un fenómeno que lo decíamos hoy, que de alguna manera generó cierto ruido en la gente, y es el tema del atraso con algunos números. Empezó a aparecer un número nuevo, que era esta cantidad de casos que venía de días anteriores. Que si vos querías saber de qué días eran, tenías que entrar como una tabla del ministerio que te decía, nadie lo hacía. Básicamente lo hacía algún medio que después lo replicaba. Pero esto de alguna manera perjudica la falta de capacidad para procesar el test, lo que es el análisis de los números. Sí, a ver, el fenómeno de test atrasados, si entiendo bien, se venía dando desde antes, o se había dado antes, o algo del estilo, a otras escalas probablemente. Entonces ahora, como la situación empeoró, también en ese sentido, y bueno, eso en realidad es reflejo de que todos los niveles están en una situación comprometida, ¿no? Desde la coordinación y realización de test a los resultados, pasando por la comunicación, y ni que hablar del rastreo de contactos, ¿no? Y todos los niveles de atención. Entonces, es un reflejo de eso y sí, dificulta, sí. Al principio, nosotros como miramos en general promedios semanales, por ejemplo, el índice de Harvard es un promedio en los últimos 7 días, ahí los primeros días no se notaba tanto la diferencia, pero ahora
realmente sí, es un dolor de cabeza. Y lamentablemente para algunos análisis tenemos que descartar los últimos días o tomar promedios de 14 días en lugar de 7. Hay dinámicas semanales que hay que conservar, entonces tiene que ser múltiplo de 7. Entonces ese promedio en 14 días es un poco más robusto a estas cosas, pero también es más lento para mostrar cambios en la dinámica. Pero bueno, es lo que podemos hacer con lo que hay, digamos. Marcelo, los números no paran de aumentar y una de las cuestiones que se ha dicho también es esta cuestión de la alarma asociada al aumento de números, que es una alarma que no debería ser tal y demás. ¿Mienten los números? Y si no hay medidas en estos días, ¿qué va a pasar con esos números? ¿Se van a disparar aún más? Bien, quizás déjame un poquito antes de eso como para mostrar cómo fue en Uruguay eso que decíamos recién de la movilidad, porque también estaba asociado al comentario que hizo Diego recién. En Uruguay vimos cómo esas medidas funcionaron, porque desde noviembre, que estamos en esta otra fase, digamos, de crecimiento, observamos en Uruguay algo parecido a lo que observamos recién en todos los otros países. De hecho, a finales de diciembre, yo no sé si se acuerdan, pero hubo una doble conferencia de prensa a mediados de diciembre del GACH y después del Poder Ejecutivo, donde ahí se anunciaron ciertas medidas. Eso se vio también beneficiado después, digamos, por el cierre del calendario lectivo, la toma de licencias, todo eso, y eso dio lugar a una baja, una caída bastante importante en la movilidad a fines de diciembre. Eso lo comentaba Rafael Radi también ayer en alguna nota. Por debajo de ese umbral del que hablábamos, que deberíamos ver con esa movilidad reducida, una caída en la cantidad de casos. Y bueno, ¿qué pasó? 15 días después, viene mediados de enero y ahí fue donde tuvimos el pico y comenzó el descenso de casos. Esta movilidad de enero se mantuvo baja y luego en febrero comenzó a subir de vuelta. Y 15 días después vimos cómo volvía a empezar a crecer la cantidad de casos diarios. Y bueno, ahora en realidad, un poco antes de la última conferencia de prensa del Poder Ejecutivo, que creo que fue el 16, si no me equivoco, unos días antes ya había empezado a caer un poco la movilidad, que venía en aumento desde febrero, salvo ahí por la semana de carnaval. Y bueno, había empezado a descender, como decía un poco antes, luego ese descenso se mantuvo y ahora, bueno, salimos de la semana de turismo que naturalmente tiene una caída asociada, una caída de movilidad asociada. Y bueno, hay que ver cómo retomamos esta. Ahora hay mucha gente que volvió al área metropolitana, ya vimos algunas a medidas de ayer, digamos que como que aumentó un poquito la movilidad, pero bueno, esas son tendencias que hay que tener, que hay que vigilar y que si se consolida esta reducción de movilidad, si se consolida, si se acentúa notoriamente y se sostiene en el tiempo, como pasó en enero, entonces podríamos ver una disminución paulatina de casos. Ahora, de todas maneras, a ver, me preguntabas, Denise, por qué es lo que va a pasar, digamos. Ahí hay dos partes. Primero, sobre las internaciones y número de fallecidos, por ejemplo. Y eso es algo, bueno, escuchaba ayer acá a Luis Núñez que decía que él observaba este crecimiento de ingresos a CTI desde finales de febrero, que eso es 2 semanas después, 1 o 2 semanas después de que comenzara a crecer la cantidad de casos, lo que decíamos recién. Y eso es lo que pasa siempre, ¿no? Los ingresos a CTI están determinados por lo que pasó la última semana o los últimos 10 días. Entonces, en ese sentido, lamentablemente, por los próximos días vamos a observar una tendencia similar a la que estuvimos observando en estos días con los contagios. En una semana de turismo que tuvo bastante de turismo. Sí, eso puede influir para cualquiera de los lados, como vimos en enero también, que bueno, no sabíamos si cuando las familias, digamos, se toman vacaciones en su burbuja, ¿no? Que son ellos mismos, eso es muy difícil de estimar qué es lo que va a pasar con esa dinámica. Ahora, pero, sí. No, yo escuché Radi, la conferencia, la última fue el 23, el 16 hubo una, pero el 23 fue la última a la que hacía referencia, quería aclarar eso. Pero, Marcelo, Radi habló de que cuando se logró bajar, se logró reducir la movilidad en un 40%. El GACH estimaba que estas últimas medidas lograron una reducción de alrededor de un 20%. En esta etapa, que es mucho más crítica que cuando logramos bajar la movilidad del 40%. No soy matemático, pero me doy cuenta de que es insuficiente.
Y vos hablabas de 3 variables en la movilidad. Era el trabajo, la otra era movilidad... Esenciales y residencial. ¿Hay alguna de las 3 que uno pueda reducir más? O sea, ¿alguna de las 3 tiene más impacto que las otras como para que nuevas medidas vayan hacia lugares más específicos? Por lo menos hablando específicamente de movilidad. Bueno, es una buena pregunta. Es muy difícil de contestar porque esas medidas no son independientes. O sea, cuando uno, digamos, teletrabaja, deja de ir al lugar de trabajo, se queda en su casa. Entonces, no son completamente independientes y es muy difícil desdoblar ahí cuál es el efecto de cada una. Pero bueno, por eso las combinamos y a pesar de que hay cierta redundancia, digamos, en esas 3 medidas, las tomamos las 3, pero juntas, una combinación de ellas, pero es muy difícil determinar cuál es el efecto de cada una de ellas por separado. Marcelo, muchas gracias por acompañarnos. Seguramente volvamos a conversar pronto viendo los efectos de estas semanas. Me gustaría agregar una cosa que me quedó de la última pregunta. Por favor. Es sobre los contagios y las medidas extra, digamos. A ver, todas las medidas tienen un costo. Esto lo comenté un poco en la primera pregunta. La situación en la que estamos ahora, que no me interesa entrar en la discusión sobre el uso del término saturación o no, pero bueno, hoy ingresaron 53 personas al CTI, ayer fallecieron 45 personas, los y las médicas y todo el personal de enfermería está trabajando bajo unos niveles de una exigencia impresionante física y emocionalmente. Y bueno, y eso es un costo, eso es una situación que era evitable. ¿Sí? Lo veníamos poniendo sobre la mesa desde diciembre, enero, y bueno, y el 7 de febrero quedó negro sobre blanco con el informe del GACH. Y del otro lado están los otros costos. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, se están cancelando operaciones, eso claramente tiene un costo. Si se cierra o se restringe temporalmente cierto sector económico, eso significa que cierto sector de la población va a tener reducidos sus ingresos y sus herramientas, digamos, para el día al día. Y en general, las poblaciones que se ven afectadas son las que más lo necesitan. Y ese costo claramente se ve reflejado en la calidad de vida de esas familias o lo asume el Estado, con subsidios o con transferencias o lo que sea, como se hizo en Estados Unidos, en Europa. Bueno, la educación ni hablar, ¿no? No tengo ni que entrar en eso. Entonces, Rafael Radi siempre lo dijo muy claramente, el GACH es un grupo asesor. Las decisiones son políticas, son tomadas por el gobierno. Desde nuestro lugar ponemos sobre la mesa elementos de evidencia científica y después el gobierno las tiene ahí como un insumo. De hecho, hace poco creo que escuché a algún ministro que decía que ese informe del 7 de febrero lo tenían siempre sobre la mesa o siempre abierto o algo así. Pero bueno, eso es algo que hay que tener en cuenta. Y hay otra cosa que hay que tener en cuenta que es muchas veces no se trata de si tomar o no tomar una medida, sino de cuándo tomarla, porque la medida va a haber que tomarla, porque la epidemia va avanzando y no es sostenible. La vacunación viene avanzando con un muy buen ritmo, salvo cosas muy puntuales, pero ningún país logró controlar la epidemia solamente a base de la vacunación. Tenemos ejemplos ahí a Chile o a Israel, que son 2 países que comenzaron a vacunar antes que nosotros y a un ritmo superior, y aún así tuvieron que tomar medidas extra. Entonces, y volviendo a lo del tiempo y a lo de cuánto tomar las medidas, cuanto más se tarde en tomar una medida, puede ser más costosa, porque hay que mantenerla por más tiempo, o bueno, ¿no? Porque no es lo mismo tomar una medida cuando uno tiene 800 casos y quiere bajarlos, a cuando uno tiene arriba de 2.000 casos. Y bueno, y eso se va a ver reflejado en cuánto tiempo vamos a tener este sistema de salud en esta situación crítica tan comprometida en la que está. Bueno, depende un poco de eso, ¿no? De cuánto tiempo vamos a demorar en comenzar a bajar la cantidad de casos, por medidas, por comportamiento nuestro, o un poco más adelante, bastantes semanas más adelante, a raíz de la vacunación. Marcelo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Nos vamos, Diego. Nos vamos. Hoy ¿Qué viene ahora? hablamos mucho de números y mañana vamos a seguir hablando de números, pero nos vamos a meter en economía. Economía, índices de pobreza, vamos a estar hablando de lo que viene siendo la pandemia en números económicos hasta el día de hoy. Después de nosotros se viene sobre ciencia, así que seguramente también van a hablar de números, pero de una forma un poco más entretenida. Hasta mañana, que pasen bien.